Es un placer encontrarnos una semana más para hacer el repaso de la escuela sabática, una lección preciosa donde la acción toma lugar. Con el título que venimos estudiando, La misión de Dios es mi misión, y esta semana, sin lugar a duda, hemos profundizado en el tema, el llamado de Dios a la misión. Pues queremos saludarte, Diego, de manera especial. Gracias por estar con nosotros una semana más. Y Rubén, también, oye, de verdad que ha sido un agrado estar con ustedes, comentar la lección de escuela sabática y realmente en los comentarios encontrarnos con lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él. Así que antes de invitar a que todos abramos la Biblia y la lección esta semana, te invito, Rubén, para que nos dirijas en una palabra de oración. Muy bien, oremos. Buen Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, al estudiar la lección de la escuela sabática, que sean tus palabras, Señor, las que salgan a través de nuestra boca y que podamos transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de misión para este tiempo que vivimos. Quédate con nosotros ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Diego, ¿qué tenemos esta semana en el estudio? El texto que nos va a dar la piedra angular para estudiar este tema. Un texto poderoso, pienso que de los más poderosos que está en la Biblia y está en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, dice la palabra de Dios. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es precioso mirar lo que Lucas en el libro de Hechos nos relata, ¿verdad? Sabemos que el libro de Lucas lo escribe él con la historia de Jesús, pero ahora se va a los Hechos de los Apóstoles. Y tal vez transmitiendo esa carta de todo lugar donde él estaba y que tenía que llegar a todas las iglesias del momento, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra interesante que utiliza en el griego es dinamis, que es una palabra como la dinamita, ¿verdad? El Evangelio es dinamita para nosotros y en ella podemos encontrar que rompe barreras, rompe cadenas. La palabra de Dios vino para libertarnos. No sé, esta semana en nuestra vida, ¿qué nos ha aportado la lección? Pienso que a mí me gusta mucho analizar el texto bíblico, comparándolo con el título, el llamado de Dios a la misión, y el Señor Jesús pues prácticamente le dice a ellos, a los discípulos, que recibirán poder. Pienso que esta semana nos empoderó la lección a nosotros, nos dio poder a través del Espíritu Santo para que podamos entender que Dios ha hecho un llamado durante toda la historia a diversos personajes y también a nosotros para la misión de Él. El llamado a la misión. Rubén, ¿qué te deja la lección esta semana? Y vamos a dejar que nuestros oyentes y los que están detrás de los dispositivos puedan tener la esencia. Yo creo que todos la han estudiado y en la profundidad encontramos muchas pautas donde la quietud no puede seguir reinando en nuestras vidas, donde la zona de confort tiene que explosionar, que el Evangelio sea quien explosione esa zona de confort, porque escuchar un Evangelio tan poderoso y nosotros estar tan tranquilos, creo que el Señor nos tira un poquito de la oreja y nos dice: oye, hay que levantarnos, el tiempo se acaba y la misión, Rubén, que no se hace en tiempo de verano, en invierno, tendremos que luchar. ¿Qué tienes tú para aportar en esta tarde? Sí, me parece interesante lo que dices, porque el salir de tu zona de confort no solamente es salir de tu país, quizás, o de tu ciudad, sino hacer todo aquello lo que esté en tus manos para predicar el Evangelio, para hacer misión y para actuar con otros. Muchas veces pensamos que quizás nuestra zona de confort sea solamente nuestra familia, nuestro entorno, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a salir de ahí, a predicar y a hacer misión. Al fin y al cabo, la misión es el traer a sus hijos, a los hijos de Dios, otra vez a conocer la palabra, a ir a predicar a todo el mundo y a conectar con aquellas personas que quizás en algún momento han conocido del Señor, otras veces igual quizás no, pero el poder tener una relación con Cristo y todo a base de ¿qué? Pues porque Cristo viene pronto, ¿no? Y esta es la misión
que nos ha tocado a día de hoy, porque el fin está cerca. Muy bien. Creo que con este fin está cerca, la obra de Dios, la misión de Dios se cumple. Se cumple, pero sabe que no es nuestra lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y coloca sobre nosotros un arma poderosa. No solamente su palabra, sino que nos reviste, nos inviste con el Espíritu Santo. Y cuando esa palabra toma en nosotros como el sol naciente la fuerza, nuestra boca no puede callar lo que nuestras acciones desarrollarán. Y muchos necesitamos, como decía Rubén, que estoy muy de acuerdo, no solamente en nuestro hogar, sino en el lugar que estemos. A veces el que dirán, si yo digo esto me va a afectar en mi vida laboral, puede ser en mi vida sentimental, pero el Evangelio no se puede tapar una luz que está con un almud, no se le puede colocar a la vela, no la podemos tapar, la luz alumbra. Igual que la sal de la tierra necesita salir del salero para que la carne sea purificada, el Evangelio debe salir de nuestras bocas. Y no importa dónde tengamos que ir. Muchas veces nuestra comodidad, ¿verdad? Recuerdo una pequeña experiencia de hermanos que en una zona muy campestre, por el lado del Amazonas, mientras ellos llegaban, y yo les preguntaba, ¿dónde vienes? Porque íbamos a hacer un trabajo misionero en la tarde, y me decían, pastor, 2 horas de camino, tal vez con el barro al cuello. Esto suena difícil, pero son zonas difíciles. Complicado. ¿Cuánta comunicación hoy de pronto la comodidad de nuestras casas, el tener todos estos sistemas que nos llega la palabra? Pues creemos que el saber el concepto de misión es importante. Pero creo que mucho más importante y trascendente entre un 99%, no es solamente conocerlo, sino accionar eso que el Señor nos ha dado. Si tú ves, la vida de Jesús fue más acción, fue más milagros que predicaciones. Jesús predicó, en parábola les enseñaba, pero inmediatamente esa acción que había acabado de explicar a través de la palabra se convertía en la acción que figuraba delante de los necesitados. Y yo creo que ser una bendición para el mundo entero requiere salir tal vez de nuestra comunidad. Yo no conociese el Evangelio si hombres en un momento no dejaron sus familias en Estados Unidos para venir a Europa. Otros fueron al sur del país, otros fueron a América, otros a Sudamérica, y cada uno dejó tal vez su familia sin saber si regresaba de allí. Muchos dieron su vida como lo hicieron los discípulos. Ninguno terminó de una manera completa, pero sin embargo ellos no dejaron nunca de creer en las promesas de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, se te dará un hijo, Sara, y todo el Evangelio va en un compendio, ¿no? Lo veo, mas no ahora. No, y también pienso que es importante el creer o no creer en las promesas de Dios. Correcto. La lección nos muestra un ejemplo claro de un diluvio, y un diluvio acabó prácticamente a la humanidad, se salvaron solamente pocas personas, pero poco tiempo después las personas tenían un solo lenguaje. Y la Biblia, pues en el libro de Génesis capítulo 11, que la lección nos lleva a estudiar un poquitico allá, los primeros versículos, nos dice que eran uno solo y decidieron hacerse una torre. Sí, déjame compartir el texto que dice Génesis, como bien decías, Génesis capítulo 11, versículo 4, dice así: Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, para no ser esparcidos por toda la tierra. Sí, no creían en la promesa de Dios. No confiaban en Dios. Finalmente no, o sea, de pronto esa torre de una u otra manera era excusa, pues si de pronto hay otro diluvio, pues tener algo, aunque ellos dicen que era de una u otra manera, por si de pronto son esparcidos otra vez. Los deseos egoístas, a veces nosotros... Ambiciosos. Sí, no confiamos en las promesas de Dios y nuestro propio egoísmo nos encerramos en lo que nosotros creemos y nosotros confiamos. Y no queremos salir a veces de la zona de confort. Nos lleva a la lección y me parece interesante porque a veces queremos predicarnos a nosotros mismos, no llevar el mensaje afuera de nuestro entorno, Alex lo decía a la antes, comodidad que teníamos. porque somos cómodos. Y la relación de misión con comodidad es como el agua y el aceite. Es incompatible. Y hay algo interesante. Hay un hombre que la lección nos marcaba y es la vida de Abraham. Sí. ¿Verdad? Es una vida que hay que analizarla. Él no venía de una familia de bajos recursos. Tal vez su familia era pudiente, su padre, pero un día el Señor le llama. Y no creas que coger tal vez el camello, echar tus 4 trapos, diríamos, ¿no? Tu ropa, decirle a tu esposa nos vamos. No, era una edad ya muy madura, estaban cómodos, lo tenían todo, y ahora salir a esta edad
porque el Señor le habló de una promesa que no se cumplió al otro día, que llevó tiempo. Las cosas con Dios y las buenas cosas llevan tiempo, pero muchas veces no queremos pagar el precio. Pero el Señor tiene grandes bendiciones. Cuando uno vive para servir, las circunstancias cambian. ¿No? Alguna vez lo decíamos en algún culto, y perdónenme, o la historia de la Madre Teresa de Calcuta para mí fue interesante leer su biografía. Y esta mujer decía, quiero ser un lápiz corto en las manos de Dios para escribir historias de amor en el corazón de los hombres. Sí. Pero no era fácil estar en el leprosario, ver morir gente, partir niños que partían a su corta edad, madres con la esperanza de ver sus hijos surgir y saber que tenían que llevar en brazos sus hijos. Pero ella ahí trabajaba. Aunque tal vez encontró muchas circunstancias, porque yo te digo algo, cuando el pueblo de Dios se levanta, el enemigo no está contento y va a comenzar a colocar trabas. Y cuando tú quieres hacer la obra de Dios, él va a comenzar a frenar. Y a Abraham le pasaron muchas cosas, unas por su propia razón, por su propia determinación, y otras porque las circunstancias estaban allá adelante. Y porque era obediente. Fíjate lo que dice Hebreos, que es lo que comentas. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice así: por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, no tenía ni el mapa. No tenía Qué ni difícil GPS. es esto. Qué difícil. Salió de su zona de confort, ¿sí o no? Sí. Sí, pero también Abraham, aunque era el de la fe, que Dios le había dado una promesa, también mostró debilidad humana. Correcto. Claro. Por mucho que sea que nosotros estemos muy cerquita de Dios, pues Satanás está siempre dándonos vuelta para que la misión de Dios no se avance. cumpla, o nosotros no cumplamos la misión de Dios, para decirlo de la mejor manera. Finalmente, cuando estuvo en Egipto, pues Abraham mostró su debilidad con respecto a su esposa, Sí. ya, al mentir. Prácticamente Tuvo miedo. mintió. Tuvo miedo. Y eso casi le cuesta la vida de él y también de su esposa. Entonces, finalmente, al nosotros salir de la zona de confort, nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales se nos va a mostrar en verdad de qué estamos nosotros hechos. Vamos a caer, bueno, sí, de pronto caemos, pero también tenemos que tener la valentía de levantarnos, así como Abraham se volvió a levantar, y reconocer que tenemos un Dios grande que nos guía cada día. Qué bendición, la iglesia primitiva y las zonas de confort. También tuvieron zonas de confort. ¿Recordáis la historia cuando todos traían sus riquezas en la iglesia primitiva? La lección no lo está tratando, pero hubo un matrimonio que vendemos la finca y se sintieron en el deseo, pero luego la zona de confort dijo, pero es que nos quedamos sin dinero, ¿no? Para seguir la obra. Así que demos un poquito. ¿Cuánto dieron? No tenemos claro. La lección no está tratando esto esta semana, pero a mí se me venía el pensamiento y decía yo, Señor, de verdad, ¿cómo somos contigo? Igual el joven rico, Señor, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y corre el hombre, se tira a rodillas, habla con el Señor con un corazón que aparentemente era franco, pero cuando el Señor le llama la atención, lo llama a lo que realmente debía hacer, se fue triste. Sí. Prefirió irse porque tenía mucha riqueza. Porque no era tan bueno. Como Porque no era tan... O sea, quiero esto del mundo, déjame mi zona de confort, pero también quiero la salvación. Y a veces nos suele pasar a todos, en decisiones. ¿Cuántos han estado a punto de perder su trabajo? Ha habido gente muy firme que se para y dice, no importa, mira, si esto no es lo que te sirve a ti, pues a mí tampoco me sirve. Yo quiero adorar a Dios antes que a los hombres, quiero hacer caso a su palabra y vemos las bendiciones, pero muchos en la presión, el testimonio se pierde, es que estoy cómodo, es que cómo voy a dejar lo que tengo. Sí. Y no estamos llamando a que renunciemos, simplemente con cabeza fría. La obra de Dios va a ser terminada, contigo o sin mí. O sea, la obra de Dios va a ser terminada. Los ángeles desean hacer esta obra. Y entonces el Señor dice, levántate, porque el que realmente eres afectado positivamente somos nosotros. Por el amor que Dios le tenía a Abraham, como ha dicho Diego, Faraón en este caso no acabó con su vida ni con la de su esposa. Pero vemos que aún así Abraham falla, pero se arrepiente y continúa. Y Abraham tuvo una vida muy intensa como la conocemos y cometió errores. Nosotros también los cometemos. Sí, muchos. Y es interesante porque esa trayectoria, quieras que no, cíclicamente se repite. Y en el pueblo de Dios, en esa iglesia primitiva, esos discípulos con fuerza, también había una zona de confort. Qué bueno hablarle a los que conozco, a los que me agradan, a los que les puedo servir, con los que
tengo amistad. ¿Recordáis a Pedro? Hmm. Cuando predicaba su evangelio, la lección nos trataba también ese punto. Dice, Pedro era un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de ellos. Vio los milagros de Jesús, vio la transfiguración. Casi siempre los milagros más poderosos, ahí está el apóstol Pedro. Pero con los gentiles tenía su acepción de persona. El hombre decía, ¿cómo voy a ir a este grupo? Y aunque el Señor le muestra a través de aquella visión de los alimentos puros e impuros, Sí. y él creía que se trataba de comida, y dice, a mi boca no ha entrado nada inmundo, Señor. Pero el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y cabe para nuestros amigos que de pronto no tienen tanto contacto con la Biblia, decirles que el tema no tiene que ver con alimentos, si come o no come. Tiene que ver porque el Señor dice, lo que Dios limpió no lo llames impuro. Pregunto, ¿qué vino a limpiar el Señor? ¿Al hombre? ¿O al cerdo? ¿O al conejo? El Señor vino a limpiar al hombre. Y era lo que le transmitía a Pablo, oye, a Pedro, lo que yo limpié no le llames inmundo. Ve a ellos, también necesitan el mensaje. Es más, cuando sale de allí, no va a comer, va a predicar. Es decir, Y lo grande de todo este tema es que el Señor Jesús le indica y él entiende, y entonces la misión se cumple. Y en los hombres que no eran los judíos, hubo mucha más fe que en el mismo pueblo de Dios. Sí, y también hay que entender la forma en la cual salieron. Correcto. O sea, ellos, cumplir la misión, la iglesia primitiva, le tocó prácticamente obligada a salir a cumplir la misión. Aparece Saulo. Sí. Y cuando aparece Saulo, pues Saulo lo que comenzó fue a azorar las iglesias, a atacarlas. La iglesia primitiva tuvo que salir de su zona de confort, de sus reuniones, de su forma normal de vida para huir por sus vidas. ¿Ya? Y de esa manera es que el evangelio se comienza a esparcir. Los discípulos, como estábamos hablando ahorita, que me parece muy importante eso, los judíos no les interesaba ni siquiera un poquitico predicarle el mensaje a los gentiles, ni siquiera un poquitico. Pero al ellos verse obligados a salir por la persecución de la zona de confort en que se encontraban ellos y salir a otros lugares, pues ahí comenzaron a darse cuenta que el evangelio no solamente era para ellos, sino también para los gentiles. Y eso es importante también entenderlo en esta hora. Qué bueno. Empezar por donde estamos. O sea, a veces creemos que África es el país para ir a predicar, porque pobrecitos, ya no hay señal, hay que ir corriendo. Y vamos y nos pagamos cantidad de dinero, pero es que África está al lado de nuestra casa. Y lo decíamos en algún momento. Hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero, Rubén. Sí. Significa que nosotros sin Dios no somos nada. Y el Señor nos coloca esto en nuestras manos y nos dice, oye, vamos adelante, el evangelio tiene que llegar. Empezar por donde estamos. A veces nos cuesta mucho porque nuestro testimonio, porque el evangelio será predicado por testimonio, Sí. nuestro testimonio o nuestra filosofía no es compatible con nuestro testimonio. Entonces nos cuesta. Sí. Nos cuesta abrir la boca, ¿verdad? Primeramente debemos de ser nosotros mismos transformados. Porque ¿qué tipo de misión vamos a hacer si nosotros no vivimos conforme a Cristo? Entonces es un proceso, ¿verdad? Y el proceso actúa Cristo sobre nosotros. Y nosotros, siendo transformados, actuaremos sobre otras personas. La oración, la importancia de la oración. Bueno, el Espíritu Santo, como habéis hablado también, actúa. Y de esta manera llegaremos a aquellas personas que a simple vista, a nuestra vista, a nuestro parecer, puedan ser difíciles. Pero el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y qué bueno empezar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos aquellos que conocemos, y nosotros mismos ser un ejemplo para ellos, que vean diferencias. Sí, de ahí es importante que volvamos al versículo que nos ocupó inicialmente, el versículo que nos ha ocupado durante toda la semana, donde inicia que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y ahí entonces me seréis testigos. Desde la casa para afuera. Exactamente, desde Jerusalén y va saliendo. Pienso que esa palabra también, Ale nos decía al principio, dinamos, pero también pienso que es importante que podamos entender la palabra también testigos. Muy bien. Ya. Un testigo, estamos hablando de Pedro. Pedro es un testigo presencial de todo lo que Dios hacía. Sí. Y grandes milagros, como decía Alex al principio, grandes milagros que Jesús hizo, Pedro estaba allí. Ya, Pedro era un testigo principal de lo que estaba ocurriendo. Nosotros, pues también tenemos que ser testigos de Dios, de una u otra manera, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
y de esa manera le seremos testigos de Dios a otras personas por lo que ha hecho en mi vida. De ahí que la pregunta es importante saber qué testigo eres tú. Si eres un testigo falso O intermitente. o intermitente o un testigo que constantemente estás en oración, estás leyendo la Biblia y te has encontrado muchas veces con el poder de Dios en tu vida. Entonces pienso que somos testigos todo el tiempo y tenemos que ser como testigos, levantarnos y declarar mi testimonio. Pues creo, Diego, que lo que tú estás diciendo es ese testigo que el Señor ha llamado para dar el mensaje final. El Señor, antes de partir hacia el cielo, les dijo a sus discípulos: ejemplo les he dado para que vosotros también hagáis. Y es un ejemplo de acción. Jesús dejó su zona de confort, dejó el cielo, bajó a esta tierra lúgubre, oscura, y se hizo menos que siervo, y cumplió la misión del cielo. Y yo creo que ese ejemplo debe de movernos a nosotros, a mirar que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Comenzar a mirar con los ojos de Dios, caminar con los pies de Cristo, hacer acciones como Cristo lo hizo. Y por eso el Señor dice: esto no funciona. Como decía muy bien, si no hay oración, estudio la palabra, pero la testificación nos llevará a clamar el poder de Cristo Jesús. Cuando nos movemos, cuando nos accionamos, entonces es hasta entonces que la labor y la obra de Dios se cumple. Pues un llamado especial que nos hace la lección esta semana es identificar, hagamos una lista de las personas que están a nuestro alrededor, podamos identificar esas necesidades. Llevémosles a Cristo en oración y el Señor nos dará la sabiduría para saber y dar en el blanco, en el objetivo, porque Cristo es un Dios de orden. Busca al Señor cada mañana, entrégale a Él tu corazón y de seguro Él cumplirá la misión en ti. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe durante esta nueva semana que enfrentaremos.